Muy bien, pues teníamos pendiente, ya habíamos hablado de los efectos que tenía la sentencia, lo que se le conoce como cosa material o cosa juzgada material. Ahí nos habíamos quedado el día de ayer. Hoy pues trataremos de analizar el contenido formal que tiene una sentencia en el proceso penal y también cómo es que se hacen las votaciones y los fallos o qué es lo que establecen los códigos, tanto procesal civil como penal, para las deliberaciones, o sea, cómo es que deciden los abogados, los jueces, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Pues bien, en el artículo 388 encontramos en el Código Procesal Penal eh, pues las disposiciones de cómo va estructurada una sentencia en materia penal. Nosotros únicamente necesitaríamos, si fuésemos jueces, ¿verdad? Y somos nuevos, por decir así, en materia, en un tribunal de sentencia, únicamente necesitaríamos irnos a este 388 y es como una guía, ¿verdad? Como un guión que nos da la pauta para poder completar una sentencia, ¿verdad? De este tipo. Lo primero, pues, es que hay que manifestar que el juzgado pues, se pronuncia en nombre del Estado de Honduras. Recordemos que en los jueces recae la jurisdicción, que es pues esa facultad, si regresamos a aquella determinación no de jurisdicción, esa facultad de poder administrar la justicia, de poder impartir la justicia y se hace en nombre del Estado de Honduras. Eso es lo primero que lleva una sentencia penal. Entonces, diría un encabezado, pues, tribunal de sentencia, del lugar donde sea y la fecha, y luego en nombre del Estado de Honduras, y comienza este preámbulo, ¿verdad? Que habla esta segunda cláusula o segunda parte de la sentencia. ¿Qué lleva el preámbulo? Pues el tribunal que la dicta, ¿verdad? Los nombres y los apellidos de los miembros del tribunal, el lugar y la fecha de la sentencia. Lleva también cuáles son los delitos o las faltas por las cuales son objeto de acusación, los nombres y apellidos del fiscal, identificando el fiscal, si es posible, con su número de colegiación, ¿verdad? Si hubiera intervenido en juicio, en su caso, pues si es un acusador también. Recordemos que la acusación no es exclusiva del Ministerio Público, sino que puede haber un acusador privado, ¿verdad? Y su apoderado. El cuarto punto sería pues el nombre, los apellidos, la edad, la afiliación. La afiliación, sin, para que nos quede claro, pues si no lo manejamos, es el parentesco, ¿verdad? Que tiene el acusado. El parentesco podríamos sintetizarlo hijo del señor fulano de tal y de la señora fulana de tal. Hay que establecer eso en esta parte de la identificación del acusado, porque recordemos que es fundamental identificar bien a la persona que se está acusando para no condenar a un inocente, para no condenar a una persona que no es, ¿verdad? Entonces, por eso es hasta necesario en este tipo de sentencias poner esos datos. Entonces, la afiliación, el estado civil, si es casado o soltero, la profesión o el oficio, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el lugar, además del lugar de nacimiento, el lugar de domicilio o la residencia. Porque nosotros podemos haber nacido en un municipio, pero residir y vivir en otro, ¿no? Entonces, sí, se puede incluso hasta poner, porque hay personas que tienen un domicilio residencial, que es donde vivimos, donde habitamos, y existe otros domicilios como el comercial, ¿verdad? Si tiene establecimientos comerciales, si es un comerciante, o el domicilio laboral, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, nacimos en, en un municipio, vivimos en otro, pero nuestro trabajo está en otro. Entonces ahí se mezclan todas estas residencias. Todo esto hay que plasmarlo en este preámbulo, ¿verdad? Asimismo, pues el número de identidad, eso es básico, o cualquier otro documento legal, ¿verdad? Que sea auténtico, con el objetivo de identificarlo, ¿verdad? Lo mismo que pues los nombres y los apellidos del defensor, del abogado que lo defienda. Eso es lo que contiene el preámbulo. Entonces ahí, ya que nosotros, si nos ponemos a redactar una sentencia, vamos viendo, esto está fácil, ¿verdad? Tercero, los antecedentes procesales, ¿verdad? Se consignan en párrafos separados, numerados, las conclusiones finales de la acusación y la defensa. Es decir, van lo que en las sentencias
en materia civil conocemos como antecedentes de hecho. Aquí se le llaman antecedentes procesales, pero ya entonces que en tal fecha fue presentado un requerimiento en contra del señor acusado o la señora acusada, irá toda esa parte, ¿no? Tal fecha se celebró audiencia o declaración de imputado, luego la inicial, se decretó una medida, luego se realizó la audiencia preliminar y se decretó el auto de formal procesamiento. Entonces, todos esos pasos. Y la acusación concluyó que debe ser condenado por estas y estas razones. Y la defensa concluye de que debe ser absuelto por estas y estas razones, ¿verdad? Entonces, eso es la parte tercera. Después de ese preámbulo, vamos con los antecedentes procesales. Luego viene la parte cuarta, que es pues la fundamentación del fallo. Recordemos que es también pues la fundamentación de derecho. ¿Y qué contiene? Pues la declaración de los hechos probados, establecer hechos probados y la valoración de la prueba. En los hechos probados, los párrafos igual deben ser separados, numerados, hacer una declaración expresa y terminante de los hechos que consideran probados. ¿Verdad? Vamos a ubicar en esos hechos probados cuáles son los que a criterio del tribunal han quedado probados y también aquellos que no se probaron. Entonces hay que describirlos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos, como veíamos en las reglas del lenguaje, sin emplear conceptos, ¿verdad? Demasiado rebuscados. Entonces, que por su exclusivo de carácter jurídico, pues, predeterminen el fallo, ¿verdad? Entonces, debe ser claro. Aquí donde viene la exhaustividad que me preguntaba Alexi, ¿verdad? Que la sentencia, pues, tiene que ir bien detallada. Con claridad, con precisión, pero bien detallada. Luego, la valoración de la prueba, que es la parte donde el tribunal pues hace el análisis de los hechos que se probaron. Por ejemplo, dice, el hecho primero queda comprobado con tales medios de prueba, con la declaración testifical y el peritaje realizado, o con el dictamen emitido por el forense y además la prueba balística. Entonces, eso es lo que va valorando en la prueba, ¿verdad? Tal como se manifiesta en el hecho primero, donde se establece de que la persona fue víctima de una agresión por un arma de fuego, ¿verdad? Entonces, a tanta distancia, como un dictamen forense y un dictamen de balística nos puede decir eso. Pues el dictamen forense dice el orificio de entrada, de salida, en qué parte de la anatomía del cuerpo entró el proyectil. La balística nos dice la distancia, nos puede calcular, ¿verdad?, la distancia, el tipo de proyectil que se usó. Entonces, esos medios de prueba se relacionan y ese análisis tiene que escribirlo el juez en la sentencia relacionado con el hecho. Porque en el hecho primero se acredita de que hubo una persona que murió con herida de arma de fuego. Entonces, el hecho primero queda probado, por ejemplo, con esos dos valoraciones, ¿verdad? Entonces expresan, como les digo, todas esas pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se le ha dado a cada una de las prácticas del juicio y el razonamiento que ha utilizado, ¿verdad?, para llegar a esas conclusiones el tribunal, tanto por presunción de indicios, ¿verdad?, como por ¿verdad?, que también han sido declarados. Los indicios, pues, dentro del proceso de prueba, bueno, lo vamos a empezar a ver al parcial siguiente, pero en materia penal hay tres momentos de toda la prueba. Una es el indicio, otra es la evidencia y después se convierte en prueba. Entonces es como como la vida que tiene la prueba en materia penal, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, llegamos a una escena del crimen y encontramos un cadáver, casquillos, sangre, una huella de un zapato, una huella dactilar, la manija de una puerta. Todo eso, cuando esté en la escena del crimen, son indicios. Eso no es prueba todavía, son indicios. Entonces, lo que requiere, pues, un análisis criminalístico de llegar, recabar todas esas pruebas, darles un tratamiento, ¿verdad? De embalaje, de debido cuidado, y ya cuando están embaladas y están
certificadas todas. Por ejemplo, no sé si han visto en escenas del crimen, tal vez en videos o películas o noticias, que van poniendo como unos testigos, se le llaman, a unos rotulitos que van con números. Por ejemplo, encuentran un casquillo y le ponen número 1. O encuentran un cadáver y encuentran un rotulito que dice número 1, número 2 un casquillo, número 3 la marca de un zapato, y así. Es como una relación que se hace de todos los indicios recabados. Cuando todo eso está ya documentado, pues eso se le llama evidencia. Y la evidencia después se convierte en prueba cuando llega al juicio. Y esa es la valoración que hace el juez, ¿verdad? Con esas conclusiones que llega a partir de esa presunción de indicios que se le exponen en el juicio, ¿verdad? Esa es la parte de la fundamentación. Bueno, esa es la valoración de la prueba. Luego está esta otra parte dentro de la fundamentación jurídica que se hace, pues que ya es propiamente el estudio del derecho, ¿verdad? Que también debe estar estructurada en párrafos separados, numerados, expresados de forma clara, sucinta, precisa, o sea, lo más breve posible. La indicación, pues, de cuáles son los preceptos de la doctrina legal, los fundamentos legales, ¿verdad? Asimismo, la jurisprudencia, si es necesario aportar jurisprudencia en ese caso. Entonces, los jueces van a valorar aquí cuáles son los principios del derecho penal, la doctrina. Van a valorar si se ha cumplido con el tipo penal. No sé si han llevado ustedes el derecho penal, pero bueno, en el derecho penal 1 vemos lo que se le llama la teoría del delito, ¿verdad? Y la teoría del delito requiere un análisis. Cuando nosotros tenemos un hecho, ¿verdad? Una acción que es, por ejemplo, alguien que le dio muerte a otra persona, o alguien que le robó a otra persona, o alguien que lesionó a otra persona. Entonces, vamos viendo si los hechos se cumplen con lo que dice la ley, ¿verdad? Y eso es lo que hará en esta fundamentación jurídica el tribunal, ver si la acción está enmarcada en un tipo penal. Por eso se le llama la teoría del delito, o el concepto de delito, de acuerdo a esos elementos de la acción típica, acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible, al menos en nuestro sistema causalista, ¿verdad? Entonces busca todos esos elementos, que se cumplan todos esos elementos. Y eso es lo que hace el juez en esta fundamentación jurídica, que se cumplan todos esos elementos, y si el hecho que se ha presenciado por el cual se le acusa a un imputado está dentro de una norma penal. Entonces, tiene fundamentación jurídica suficiente para calificarse. Y asimismo, pues relacionará, como les digo, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, ¿verdad? Asimismo, como las causas de exención o atenuación, que estas se le llaman también circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal o circunstancias modificatorias de la pena, que pueden atenuar, o sea, bajar la pena o agravarla. Por ejemplo, si el delito se cometió imprudentemente, o sea, eso atenúa, se vuelve un delito culposo, ¿verdad? No hay intención de cometer el delito, pero se comete por una imprudencia o una negligencia o una inobservancia de la ley y se comete un delito. Entonces eso puede atenuar. Eso tiene que valorarlo el juez en esta fundamentación jurídica. O si por el contrario se agrava el delito, ¿verdad? Por ejemplo, lo hizo bajo efectos del alcohol, bajo efectos de drogas, o con ensañamiento, o hizo actos preparatorios para llevar a cabo el delito. Entonces eso agrava la pena. Y todo eso, ese análisis tiene que establecerlo el juez, el tribunal, en esta fundamentación jurídica. También, pues, las penas que se van a imponer, la condena, los fundamentos doctrinales, ya les decía, y la responsabilidad civil, que es un tema, pues, todavía, bueno, ya con el código nuevo que está vigente, es la responsabilidad civil, pues requiere que, además de establecer cuál sería la condena por el delito que se está imponiendo, imponer también cuál es la indemnización en materia civil que corresponde por ese delito. Ahorita pues no tenemos lo que en otros sistemas jurídicos se les conoce como un baremo, que es como un catálogo para determinar cuánto cuesta una indemnización
Si yo le corto el brazo a una persona, bueno, entonces nos vamos a ese baremo y decir, bueno, si esa persona era un conductor, si esa persona era un artista, si esa persona era un cirujano, si esa persona era un albañil, o era una enfermera o una modista, etcétera. Tenemos que valorar todas esas, cuánto vale el brazo de cada quien, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo si alguien viene y lo lesiona. Entonces, toda esa fundamentación tiene que hacerla el tribunal en esta parte, en esta etapa, ¿verdad? Por eso es que es exhaustiva, ya les digo, ¿verdad? De ahí viene que es tan trabajosa este trabajo de la sentencia, valga el redundar. Y bueno, también el pronunciamiento de costas, si es que corresponde, y las disposiciones que deban adoptarse, ¿verdad? Sobre los artículos o objetos que se hayan secuestrado. Es decir, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, normalmente, o incluso en los delitos violentos, ¿verdad? Donde se utilizan armas de fuego, etcétera, hay decomisos de cosas, hay secuestro de cosas. Se secuestra el vehículo, se secuestra el arma de fuego, el arma blanca o la herramienta o documentos, cualquier cosa, ¿no? Todo lo que se retenga, el tribunal debe de pronunciarse de eso también en la sentencia, es decir, bueno, se devuelva el vehículo, como el caso, ¿no?, que nos comentaba Eduard, era, ¿no?, del vehículo del padre. Bueno, los jueces tienen que resolver, ¿verdad?, sobre estas cosas también en la sentencia. Y bueno, hasta ahí lo que es la parte de la fundamentación. Recordemos, fundamentación en materia penal lleva la valoración de de la valoración de los hechos, la valoración de las pruebas, o los hechos probados, perdón, valoración de la prueba y fundamentación jurídica. Luego viene una parte quinta, que pues es la parte resolutiva, donde el tribunal se pronuncia si va a absolver o a condenar a las personas que están acusando. Y ahí pues va a hacer pronunciamientos de igual manera, párrafos separados, numerados, ¿verdad?, respecto de cada uno. Si es una persona, pues obviamente van a ser menos los párrafos. Si son varias personas las acusadas, habrá que hacer un párrafo por cada uno de los acusados, determinando pues la condena, la pena, ¿verdad?, correspondiente a cada uno de ellos. Esto puede variar porque en los delitos nos vamos a enfrentar en situaciones donde el grado de participación que tengan los acusados no sea el mismo. Habrán unos actores que son materiales, otros actores que se les llama mediatos o intelectuales, habrán otros que únicamente tengan la categoría de cómplices, ¿verdad? Entonces, esos distintos grados de participación tienen que estar plasmados y por lo tanto la pena no puede ser la misma para todos, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que determinarse en la parte resolutiva. Bueno, también contiene el pronunciamiento con las costas y dispone sobre el destino de las piezas de convicción, los instrumentos y los efectos del delito, como les digo. Esto amparado en la fundamentación jurídica que haya hecho el tribunal. Entonces, ahí vamos con la quinta. Y la sexta y séptima, que son las últimas, pues al final lo que va es la firma, ¿verdad? La firma de los miembros del tribunal y del secretario o secretaria. ¿Quién da fe? Recordemos, los secretarios son ministros de fe pública y estampan su firma en las resoluciones para dar fe de las firmas puestas. O sea que lo que nos está diciendo el secretario cuando firma la sentencia y cualquier resolución que emite un juzgado, un tribunal, es que las firmas puestas en esa sentencia o en esa resolución son las firmas de los jueces, ¿verdad? Eso es lo que hace constar. Como el notario cuando certifica firmas de documentos privados. Y por último hay una séptima condición de estas resoluciones penales, que es que el miembro del tribunal que discrepe con la mayoría, es decir, que no coincida, porque esto puede pasar, y pasa. Entonces, hará constar su voto particular disidente, así se le llama, el voto disidente. Recordemos que en un tribunal de sentencia va a estar integrado pues por 3 miembros, ¿verdad? 3 jueces. Uno que es el que preside, el juez presidente, el juez ponente, que es el que redacta la sentencia, y el juez que integra. Entonces, puede haber uno de los 3. El mismo ponente puede emitir un voto disidente, o sea, que no esté de acuerdo, y los otros 2 sí digan que absuelven o condenan. Entonces,
lo que hacen es dejar constancia de esto, de ese voto, ¿verdad? Y lo firman pues inmediatamente según la regla del apartado sexto, ¿verdad? Y de la misma manera, pues harán constar sus votos particular concurrente. Cuando encuentren conforme al contenido, ¿verdad? Se encuentren conforme al contenido de la parte resolutiva, pero están disconformes con parte o todo del argumento que ha aceptado la mayoría. Por ejemplo, a veces puede suceder de que en este apartado de la fundamentación de hechos y valoración de prueba y de fundamentación de derecho, no coincidan los jueces. A pesar de que digan, bueno, vamos a condenar, los tres condenamos, pero no estoy de acuerdo con el criterio que han utilizado ustedes para valorar la prueba. Me parece que la prueba que ustedes dos están valorando no es la apropiada para hacer este juicio. Pero estoy de acuerdo con la condena o estoy de acuerdo con la absolución, ¿verdad? Eso lo manifiestan también y eso se le llama voto particular. Eso también vamos a hablar a continuación. Entonces, básicamente, pues, eso es la sentencia en materia penal. No sé si tienen alguna duda con esas partes que tiene, ese contenido que establece este artículo 238 del procesal penal. ¿Estamos claros? Bueno, entonces ya los puedo poner en el examen a redactar una sentencia penal, ¿verdad? No, son bromas. Solo algunas cosas sí para preguntarse de las partes. Bien, entonces pasamos a lo siguiente, que son las votaciones y los fallos en los litigios. Entonces, hay un momento que es el momento secreto. Recordemos que hablábamos en clases anteriores de que hay un momento donde los jueces hacen una pausa en la audiencia y les dicen a las partes, vamos a deliberar, o si es un solo juez, el juez también lo hace, ¿no? Puede tomarse un tiempo y deliberar y hacer esto, la votación y el fallo, resolver. Entonces, casi que solo he querido marcar los artículos, ¿verdad? Si pueden, pues los van siguiendo con los códigos. En cuanto a la deliberación y la votación, pues el procesal civil empieza a hablar de ello a partir del artículo 183. ¿Verdad? Y pues lo que habla es esto, que los órganos colegiados, cuando son órganos colegiados, discuten y van a votar sobre las resoluciones, inmediatamente después de la audiencia. Es decir, recordemos órganos colegiados cuando hay más de un juez, más de un juez. Y bueno, y entonces lo hacen después de la audiencia, inmediatamente. Interrumpen la audiencia o suspenden la audiencia por un tiempo, pero eso significa que es dentro del mismo día. El mismo día hay que hacer la deliberación. O cuando mucho, pues 3 días tendrán, ¿verdad? Para poder hacer estas deliberaciones y hacer la votación. Lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Como en la materia penal, que votan, bueno, usted absuelve o condena, absuelvo, y usted absuelve o condena, absuelvo, y yo, pues yo condeno. Entonces, diríamos que había una votación, ¿verdad? Y ahí lo que correspondería, según ese ejemplo que les pongo, es una sentencia absolutoria por mayoría, ¿verdad? Porque a pesar de que, digamos que yo sea el juez que preside o el juez ponente que está redactando la sentencia, pues yo tengo que acatar el resultado de la votación. Así yo no estoy de acuerdo, tengo que acatar lo que los compañeros dicen, ¿verdad? Y es una democracia básicamente la que se da, ¿verdad? En este momento. Y en cuanto al procesal penal, pues este lo establece en el artículo 335 y 336. Y bueno, es lo que dice que cerrado el debate del tribunal de sentencia, se reúne de inmediato para deliberar a fin de dictar la sentencia que procede en derecho. Entonces, es inmediatamente cerrado el debate. Una vez que hayan hecho las conclusiones de las partes, ellos terminan de concluir y bueno, el tribunal hace un llamado de que va a deliberar sobre el juicio. Eso sí, el Código Procesal Penal habla de que la deliberación no puede suspenderse, salvo por causa mayor, ¿verdad? De fuerza mayor o caso fortuito, ¿verdad? Y durará pues lo que sea necesario, lo que sea necesario. Pero, por ejemplo, se dan algunas circunstancias en la materia de penal, que el mismo 335 habla en el párrafo tercero, que si alguno de los jueces que ha estado conociendo
del juicio, pues tiene algún impedimento inmediato, ¿verdad? Entonces se libra una comunicación a la Corte de Apelaciones para que designe a uno de los jueces sustitutos, a fin de que se incorpore a la deliberación. Y como sabemos que dentro de cada tribunal van a haber siempre 4 jueces. En todos los tribunales del país ustedes van a ver 4 jueces por cada sala. Y es para estos efectos, porque en caso de que uno pues tenga un impedimento o tenga un problema, ¿verdad? Lo pueda reemplazar al que falte. Y lo reemplaza y eso pues en el término de 3 días hábiles se produce, ¿verdad? Lo que es la comunicación para poder reanudar el juicio, ¿verdad? Eso sí, cuando pasan estos eventos, habrá que reanudar el juicio desde el inicio para que puedan conocer la prueba por el principio de inmediación, ya lo que establece el mismo 335. Y el 336, bueno, lo vamos a analizar un poquito más profundidad, ya que cuando habla del voto particular y el voto por mayoría. Bueno, sobre las discusiones, esto es típico. Cuando estamos en ese momento de resolver, se vuelve una discusión, ¿eh? Una discusión, claro, no es un pleito el que se vuelve, sino una discusión de altura, una discusión académica y jurídica, ¿no? Porque cada uno de los jueces empieza a exponer sus razones, su sana crítica, su juicio de valor, ¿verdad? Y para eso, pues, el procesal civil nos da unos parámetros, ¿verdad? En ese artículo 184, establece pues, que en el caso de los órganos colegiados, la discusión y la votación de las resoluciones va a ser dirigida siempre por el juez que preside y se verificará a puerta cerrada. O sea, eso sí se mantiene en secreto. Eh, Ustedes se podrán, de repente, cuando estén pues, en ejercicio de la profesión, se van a dar cuenta que los jueces se van para una sala aparte y ellos pueden allá hacer, ¿verdad?, toda la discusión del caso. Y ya cuando salen solo le dicen, bueno, el tribunal ha resuelto por mayoría o ha resuelto por unanimidad. Entonces, usted no va a enterarse en ese momento quién es el que estuvo en contra, ¿verdad?, de la resolución de los otros, pero porque eso no interesa, lo que interesa es la resolución, el fondo de la resolución, ¿verdad? Y por eso se hace esta discusión en privado, puerta cerrada. Y bueno, el magistrado ponente, que es el que redacta la sentencia, someterá a la deliberación del tribunal los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que a su juicio deba recaer previa a la discusión necesaria. O sea, va a exponer, bueno, compañeros, estamos hablando aquí de un delito de robo. Entonces vamos a ver en la norma penal qué es lo que nos dice sobre el robo. O si es en materia civil, bueno, estamos hablando pues, los tribunales colegiados en materia civil lo vamos a encontrar en la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Entonces va a decir la Corte de Apelaciones, bueno, aquí tenemos que ver un asunto de expropiación o estamos viendo un asunto de reivindicatoria de dominio o de una indemnización por daños civiles. Entonces, vámonos a lo que nos dice nuestro ordenamiento jurídico en eso y hagamos una valoración sobre esos puntos. Eso es lo que hace el ponente. Y el que preside únicamente está moderando, cediendo la palabra a cada uno como si están en una audiencia, básicamente que se convierte en otro momento, en otro acto de audiencia, ¿verdad? Pero allí, entre los jueces. ¿Cómo se hace la votación de las resoluciones? Bueno, esto sí, ambos códigos hacen señalamiento de ello, ¿verdad? Primero, pues, el procesal civil en el 185 establece que el que preside puede acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre cada uno de los hechos, ¿verdad?, o cada uno de los pronunciamientos de hecho y de derecho. Entonces puede decir, bueno, vamos a votar primero sobre el hecho primero. ¿Creen ustedes que quedó acreditado? Sí, y dicen todos que sí. Sobre el hecho segundo, uno puede no estar de acuerdo, y así es como se va haciendo la votación. Siempre votará primero el ponente, el que va a redactar la sentencia, y después pues los otros magistrados, ¿verdad? Y el presidente votará de último. Entonces, esa es la dinámica. Y cuando empieza la votación, pues no puede interrumpirse, sino por un impedimento insuperable. Es decir, cuando empieza ese momento, ¿verdad?, de la audiencia, pues
solamente por causa insuperable, un impedimento insuperable es que se puede suspender. En el 335, que es el que menciona el Código Procesal Penal, pues ya les decía, ¿no? Que se hace a través de la votación por mayoría, pero también, bueno, es la norma siguiente que establece el 336, en su párrafo, ahorita les digo, párrafo cuarto, tercero, podemos decir, donde dice que las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, el 336. Y ahí mismo en el 336 del Código Procesal Penal encontramos los votos por voto particular, que dice pues que el miembro del tribunal que desienta emitirá voto particular razonado. O sea, el miembro que no esté de acuerdo con la resolución de los otros dos. Entonces a eso se le llama el voto disidente, ¿verdad? Y ese voto disidente tiene que hacerse razonado. Supongamos que si estamos 3 jueces, ¿verdad? Y hay uno que preside, el otro que es ponente, y el que integra emite voto disidente. Entonces, ese tendrá que también pues integrarse a la redacción de la sentencia con el ponente para razonar ese voto. ¿Por qué razón es que lo está emitiendo de esa manera? Eso en el Código Procesal Penal. El Procesal Civil, en el 188, nos habla de los votos por mayoría. El 188 menciona pues que que son los órganos jurisdiccionales colegiados, ¿verdad? Los autos y la sentencia las dictarán por mayoría, salvo que la ley exprese, ¿verdad? O señale una proporción. Entonces es lo mismo, la misma dinámica. Si hay 5 magistrados, pues los 5 van a votar por mayoría, o si son 3. Y en cuanto a los votos particulares, el Código Procesal Civil en 192 establece que todo el que tome una votación de una sentencia o un auto definitivo firmará lo acordado, ¿verdad? Aunque hubiere disentido de la mayoría. Pero podrá en ese caso, pues, anunciándolo en el momento de la votación o en la firma, formular el voto particular en el que podrán aceptarse por remisión los puntos de hecho y los fundamentos de derecho de la resolución del tribunal. Entonces, hace un análisis también, ¿verdad? De lo que emita en su voto particular. Entonces, básicamente, pues esas son las reglas de deliberación y votación. No sé si hay dudas con eso. ¿Estamos claros? Ninguna, abogado. ¿Estamos claros, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir. Entonces, vamos a concluir este punto, este tema de las sentencias, analizando Abogado, Dígame, oh, Leo. ¿Sí? yo tengo una pregunta con ese artículo del 188. Correcto. Vamos a regresar. Dice, salvo que la ley expresamente lo señale, ¿en qué forma puede señalarlo la ley? Bueno, si hay alguna ley especial, por ejemplo, de un reglamento de la Corte Suprema, por ejemplo, para hacer las resoluciones, ¿verdad? Y que diga que la votación sea proporcional y no por mayoría. Entonces, supongamos que en la sentencia estén de acuerdo con uno de los hechos, pero estén en desacuerdo con otros, ¿no? Entonces, ahí se aplicará la proporcionalidad. O sea, digamos que la sentencia ya no se va a valorar si dos jueces, perdón, votaron a favor y uno en contra, sino que el 66% o el 60% de las sentencias fue aprobada por mayoría y el 40% no, o al inversa, si un 70% de la sentencia, pues se declara sin lugar lo que se pide y el 30% sí se declara con lugar. Entonces ahí se aplica la proporcionalidad, ¿verdad? Pero eso únicamente que una ley especial de un tribunal específico lo regule, ¿verdad? Las que tienen este tipo de reglamento, pues son las salas de la Corte Suprema, ¿verdad? O puede ser a través de un auto acordado también de la misma Corte, donde se aplique este tipo de situaciones. Pero es como le digo, que se aplicara únicamente por una parte de la sentencia
No sobre el resultado final, no sobre la decisión final, sino sobre aspectos dentro de los hechos y la valoración de la prueba. Esto realmente que no creo yo que haya pasado. Yo no lo he visto, al menos. No he visto que sea por proporcionalidad. Sí por mayoría, eso a diario. Pero por proporcionalidad es realmente un caso muy particular, pero que el código lo contempla porque se puede dar la situación, ¿no? Y para eso pues habría que tenerse a ese reglamento especial o a esa ley especial. ¿Sí? Abogado, ¿en qué momento es que se considera para tomar decisiones? Es que no lo recuerdo, mayoría calificada y no mayoría simple. Ah, ok. Ese es otro tipo eso es de las normas parlamentarias. La mayoría absoluta, simple y calificada, ¿verdad? Pero ese es, por ejemplo, para aprobar las leyes, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito para diferenciarlo, claro está, y es muy válida la pregunta, Luis. La mayoría absoluta, por ejemplo, se da cuando los miembros, vamos a decir, si estuviera un pleno de la Corte, vamos a ponerlo en el plano judicial, si estuviera el pleno de la Corte lo integran los 15 magistrados, ¿verdad? Claro, cuando hablemos de un pleno en la Corte, van a estar los 15 siempre, ¿verdad? A diferencia de los parlamentos, que los congresos, pues, sabemos que, por ejemplo, nuestro Congreso Nacional tiene 128 diputados propietarios más 128 suplentes, ¿no? Un pleno del Congreso sería que estén los 128 propietarios. Y si se toma la decisión de una ley, por ejemplo, por mayoría absoluta, es que estuvieran los 128 y la mitad más uno de esos 128 decidiera a favor de una ley. Eso es mayoría absoluta. Esa ley estaría aprobada por mayoría absoluta, porque está la mitad más uno de los 128, es decir, 165. Por mayoría simple, sería que esté pues más de la mitad de los miembros del Congreso, es decir, que estén más de 65, más de 64, perdón, y que de esos la mitad más uno vote a favor de una ley. Entonces, digamos que hayan 100 o ahorita lo que pasó con la abrogación y esta sesión que pues la han sometido a polémica, ¿verdad? Porque se declaró como una sesión extraordinaria. Se supone que había más de 80 diputados en esa sesión y 65 votaron, o más, o 70 prácticamente votaron por la abrogación del Código Penal. Eso significa que esa abrogación fue votada por mayoría simple, porque no estaban los 128, pero había suficiente mayoría, ¿verdad? Y la mitad más uno de los 128 votó a favor de lo que pedían, ¿no? Esa es mayoría simple. Y la mayoría cualificada o calificada es aquella mayoría que se determina por un porcentaje calificado. Normalmente vamos a ver que las leyes, la Constitución, por ejemplo, cuando habla de mayoría cualificada, habla del 2/3, ¿verdad? De los votos. Eso 2/3 de los votos significa, pues, de los 128, pues, como 80 diputados, ¿verdad? O sea, el 66.66% del porcentaje global. Entonces, para que algo sea, por ejemplo, una reforma constitucional, tiene que aprobarse por 2/3 de los votos. Otras mayorías cualificadas que se exijan pueden decir 3/4, ¿verdad? 3/4 es todavía más que 2/3, porque 2/3 es el 66%, pero 3/4 es el 75%. Entonces, a eso se refiere sobre estas mayorías. Pero en la parte jurisdiccional, nosotros vamos a hablar de mayoría de votos, ¿verdad? De la mitad más uno. Eso sería. Y como siempre van a estar integrados los tribunales colegiados. Sí, gracias. Sí, no, perfecto, Luis. Es bueno hacer esta diferenciación porque nos podemos confundir. Los tribunales colegiados van a estar integrados por jueces y pares, es decir, van a haber 5, 3, 15, ¿verdad? Entonces, para que se pueda tomar una decisión por mayoría, por ejemplo, en el pleno de la Corte, tienen que votar 8, ¿verdad? 8 por la resolución, porque sería la mitad más uno, ¿sí? 8 miembros. Bueno, eso básicamente.
Y bueno, a manera de conclusión, podemos establecer dos aspectos, ¿verdad? Que en nuestro ordenamiento procesal, en nuestro ordenamiento jurídico, existe la necesidad de motivar las sentencias, ¿verdad? Hay una necesidad de motivarlas, tanto en los principios constitucionales como lo dispuesto en las normas internacionales y en los mismos códigos procesales, ¿verdad? Y en la doctrina jurídica, entonces hay que motivar. La sentencia no puede ir sin motivación. En todo caso, pues sería una sentencia defectuosa. También pues es preciso que la sentencia sea comprensible, que sea clara para las partes y para la opinión pública, explicando y resolviendo todos los puntos objeto del debate y dando a conocer el motivo de la resolución. ¿Verdad? ¿Por qué es que el tribunal ha resuelto así? ¿Por qué es que el juez ha resuelto de esa manera? Explicando claramente, de manera congruente, de manera precisa los razonamientos jurídicos y justificando, ¿verdad?, con la ley su decisión hasta llegar, a la formulación jurídica del fallo. Y bueno, aquí pues, de otro modo, vamos a corregir estos defectos aquí. Pues de otro modo, se produciría indefensión para las partes, ¿verdad? Y se vulneraría el principio de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Entonces, si una sentencia carece de esas cosas, tiene todas las condiciones para que pueda ser recurrida y que pueda ser reformada o modificada o revocada completamente por una corte superior por un recurso, ¿verdad? No sé si tenemos dudas entonces con la sentencia o estamos claros. Vamos a parar aquí.